Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de BAU correspondiente al examen de junio de Madrid año 2019, opción A, ejercicio 3, ¿vale? Correspondiente al bloque de campo magnético. Este ejercicio lo que dice es, tenéis el enunciado completo de este ejercicio en la caja de descripción, aquí abajo, ¿vale? Entonces lo que dice es, tenemos dos hilos conductores paralelos de longitud indefinida, perpendiculares al plano XY, ¿vale? Y sabemos que estos hilos tienen, tanto el hilo 1 como el hilo 2, una corriente de 5 amperios. El hilo 1 está situado en el punto 0,0,0, ¿vale? Estamos en tres dimensiones, por lo tanto utilizamos las tres coordenadas X, Y y Z. Y el hilo 2 está situado o corta sobre el plano XY por el punto 2, 2, 0. Nos dicen que el coeficiente de permeabilidad del medio es 4pi por 10 a la menos 7 newton partido de amperio al cuadrado, por lo tanto nos encontramos en el vacío, y nos preguntan en el apartado A cuál es el campo magnético en el punto 020 y en el punto también calcular el campo magnético en el punto 110. Entonces lo primero que podemos hacer es pintarnos nuestro sistema. ¿Vale? Tenemos nuestro sistema con ejes X, Y y Z. Lo que vamos a tener es lo siguiente. En el punto 020 es donde vamos a querer calcular nuestro campo magnético. Entonces, esta será su coordenada X, su coordenada Y, coordenada Z. Lo mismo pasa con el segundo punto. A este le llaman punto P, a esto le llaman punto Q. El punto P, por lo tanto, estará situado en X es igual a 0, en Y es igual a 2 y Z igual a 0, ¿vale? Este va a ser nuestro punto P. ¿El punto Q cuál va a ser? El punto 1, 1, 0. En X1, en Y1, por lo tanto estará más o menos por aquí. Ahora, tenemos que situar dónde están nuestros hilos conductores, que están en el punto 0, 0, 0, es decir, sobre el origen de coordenadas, ¿vale? Si lo pintamos hacia abajo, pues irá hacia abajo. Como sabemos que tiene longitud indefinida, no se corta en ningún momento, ¿vale? Suponemos que tiene longitud infinita. Entonces, esto va a ser el hilo conductor 1. El hilo conductor 2 se sitúa en el punto 2, 2, 0. En X es igual a 2, en Y es igual a 2, pues estará más o menos por aquí, ¿vale? Entonces, nuestro hilo conductor 2 va a estar tal que por aquí, ¿vale? Y por debajo, pues igual. Este hemos dicho que era nuestro punto Q. Entonces, nos piden hallar el campo magnético en este punto P y en este punto Q, ¿vale? Una recomendación. Podemos hacer el problema así perfectamente, ¿vale? Incluso sin hacer el dibujito, si nosotros sabemos las distancias a las que se encuentran cada uno de los puntos de los hilos conductores, podemos calcular el campo magnético en cada uno de los dos puntos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo yo? Hacer el dibujito, el esquema, la representación gráfica del sistema que tenemos con dos hilos conductores, de forma que nos sea un poquito más sencillo verlo visualmente, sobre todo para las distancias. Entonces, yo os propongo cambiar este esquema por el siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser rotar nuestro sistema de referencia 90 grados, ¿vale? Veis que ahora mismo tenemos nuestro eje XY tal que así, ¿vale? Lo que vamos a hacer es girar todo este sistema hacia abajo 90 grados, de tal forma que los ejes Y y X van a quedar sobre el plano de la pizarra, ¿vale? A ver si así lo veis mejor, ¿vale? Tendremos nuestro eje Y por ahí y nuestro eje X por aquí, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido rotar nuestro sistema de referencia 90 grados, ¿vale? De tal forma que nos quede un sistema de referencia tal que así, ¿vale? Fijaos, estamos suponiendo que todo lo que vaya hacia la derecha va a tener componente Y positiva, o signo positivo, y todo lo que vaya hacia abajo va a tener signo positivo en el eje X. Ahora, sobre nuestro nuevo sistema de referencia, podemos pintar tanto los hilos como los puntos. Quedan exactamente igual, fijaos. El hilo 1
que en este caso tenía el sentido positivo del eje Z, ahora ¿cómo va a quedar? Si el eje Z lo que hemos hecho ha sido rotarlo también 90 grados, va a quedar saliente al plano de la pizarra, por lo tanto, nuestro hilo conductor 1 va a tener una corriente saliente del plano de la pizarra, ¿vale? Esto podemos decir que es el hilo 1. Luego tenemos en el punto 0, 2, 0 teníamos el punto P, es decir, aquí teníamos nuestro punto P, en el punto 1, 1 teníamos nuestro punto Q, y en el punto 2, 2, 0 teníamos el otro hilo conductor, que exactamente igual. Si tenía la corriente hacia arriba en el sentido positivo del eje Z y lo hemos girado 90 grados, vamos a tener aquí un hilo conductor I2 con corriente saliente, ¿vale? Entonces, aquí como veis es bastante más sencillo ver de qué distancias estamos hablando, ¿vale? Importante, todas estas longitudes nos la dan en centímetros, ¿vale? Importante eso a la hora de hacer los cálculos en el sistema internacional, ¿vale? Que tendremos que pasarlo a metros. Entonces, nos están pidiendo, en primer lugar, campo magnético en el punto P. Pues vamos a ello. Punto P. Vamos a ver vectorialmente cómo va a ser ese campo magnético. Ese campo magnético tendrá que ser, sabemos que tiene que ser perpendicular. Tiene que ser perpendicular tanto a la longitud del hilo como al vector que une el propio hilo con el punto. Es decir, tiene que ser perpendicular a este vector saliente de la pizarra y a este vector que une el hilo con el punto. Por lo tanto, tiene que ir en la línea, en una recta perpendicular a ambos vectores, ¿vale? Sabemos que esa dirección va a ser vertical, ¿vale? O sea, va a ir en la dirección del eje X, obviamente sobre el punto P. Ahora, ¿qué sentido va a tener ese campo magnético generado por el hilo conductor 1? Aplicando la regla de la mano derecha, sabemos que si la corriente va hacia afuera y el vector director va desde el hilo hasta el punto, ¿vale? Lo formamos con nuestra palma de la mano. El único sitio hacia donde pueden girar los deditos es hacia arriba. Por lo tanto, el campo magnético que va a generar este hilo conductor 1 va a tener sentido negativo del eje X, porque hemos visto, acordaos de lo que hemos visto antes, todo lo que vaya hacia abajo en el eje X, positivo. Por lo tanto, si va hacia arriba va a ser negativo, ¿vale? Ahora, ¿qué campo magnético se va a generar en el punto P debido a la corriente que circula por este hilo conductor? Pues exactamente igual. ¿Qué dirección va a tener? Perpendicular tanto al vector saliente, al vector longitud del hilo, como al vector que une el hilo conductor con el punto. Es decir, va a tener una dirección horizontal, ¿vale? Una dirección va a ir en la dirección del eje Y, ¿vale? ¿Qué sentido va a tener? Pues exactamente igual. Aplicamos la regla de la mano derecha, corriente hacia afuera, la palma siguiendo el vector que une el hilo conductor con el punto P. ¿Hacia dónde giran los deditos? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el campo magnético 2 va a ir en el sentido negativo del eje Y, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos las direcciones y sentidos de cada uno de los campos magnéticos generados por cada uno de los hilos conductores en el punto P, podemos obtener cuánto vale el módulo de cada uno de estos vectores, ¿vale? Entonces, el campo magnético 1, el módulo, sabemos que será el coeficiente de permeabilidad por la corriente que circula por el hilo 1 partido de 2pi por la distancia 1. ¿Qué distancia existe? La distancia entre el hilo y el punto P son dos divisiones. Como nos están diciendo que las divisiones se miden en centímetros, la distancia 1 van a ser 2 centímetros. Por lo tanto, si sustituimos, nos queda 4pi por 10 a la menos 7, la corriente 1, que son 5 amperios, partido de 2pi, la distancia 1, que hemos dicho que es 2 centímetros o 0,02 metros, porque tenemos que ponerlo en el sistema internacional siempre, 0,02 metros. Y esto nos da, a ver, que lo tengo por aquí, nos da un campo magnético
de 5 por 10 a la menos 5 teslas, ¿vale? Entonces, ya conocemos el módulo de este campo magnético 1. Si queremos dar este campo magnético en forma vectorial, será 5 por 10 a la menos 5. Y ahora, ¿qué dirección y sentido va a llevar? Va a llevar sentido negativo en el eje X. Por lo tanto, va a ser menos 5 por 10 a la menos 5 y, ¿vale?, que se corresponde con el vector unitario propio del eje X y se mide en teslas, ¿vale? Ya tenemos este campo magnético B1. Ahora, el módulo del campo magnético 2, pues exactamente igual, será el coeficiente de permeabilidad por la corriente 2 partido de 2pi por la distancia 2, ¿vale? La distancia 2, que volverá a ser la distancia entre el punto P y el hilo conductor, es decir, como vuelve a haber dos divisiones, serán 2 centímetros, 0,02 metros, ¿vale? Sustituimos 4pi por 10 a la menos 7, la corriente que vuelven a ser 5, partido de 2pi por 0,02. Si os fijáis, el módulo es exactamente el mismo. Por lo tanto, serán 5 por 10 a la menos 5 teslas. En forma vectorial, ¿qué es lo que vamos a tener? En forma vectorial, fijaos, va en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, serán menos 5 por 10 a la menos 5 J, que es el vector unitario correspondiente al eje Y, teslas, ¿vale? Entonces, ya sabemos cuánto valen cada una de estas componentes. Entonces, el campo magnético resultante en este punto P va a ser la suma vectorial de ambos vectores, ¿vale? Entonces, si el campo magnético resultante es la suma del campo 1 más el campo 2, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 5 por 10 a la menos 5 y menos 5 por 10 a la menos 5 J teslas, ¿vale? Y esto es el campo magnético en este punto debido a los dos hilos conductores, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro campo magnético. Si queremos calcular el módulo de este vector, ¿a qué será igual? Pues será a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿vale? Dentro de la raíz. Esto nos va a dar un módulo del campo magnético, lo tengo por aquí también, de 7,07 por 10 a la menos 5 teslas, ¿vale? Este es el módulo del campo magnético que se genera en el punto P debido a los hilos conductores 1 y 2, ¿vale? Ahora nos piden exactamente lo mismo, pero en el punto Q, ¿vale? Entonces vamos a borrar esto. ¡Pimba! Vale, ya tenemos aquí pintado de nuevo el mismo sistema de referencia, ahora únicamente con el punto que nos interesa, el punto Q, donde vamos a hallar el campo magnético. Vamos a hacerlo exactamente igual que antes, vais a ver qué es lo que ocurre. Vamos a definirlo vectorialmente, a ver qué es lo que pasa. Fijaos, el campo magnético en el punto Q debido al hilo conductor 1 va a tener una dirección perpendicular tanto al vector que une, al vector de la recta que une el hilo conductor con el punto y perpendicular a su vez a la propia longitud del hilo conductor, ¿vale? Por lo tanto, va a llevar una dirección perpendicular a ambos, es decir, esta de aquí. Ahora, ¿qué sentido va a llevar? Si la corriente eléctrica es saliente, la palmita va en la dirección del vector que une el hilo de corriente con el punto, el vector campo magnético va a ir hacia arriba. Como veis, es hacia donde giran los deditos, ¿vale? Entonces vamos a tener un campo magnético hacia arriba. ¿Qué campo magnético 2 va a generar este hilo conductor 2? Pues exactamente igual. Va a tener que ir en la dirección perpendicular tanto al hilo como al vector que une el hilo con el punto, es decir, esta misma dirección. El campo magnético B2
va a ir en la misma dirección que el campo magnético B1. ¿En qué sentido? Corriente saliente, el vector que une el hilo con el punto es este. ¿Hacia dónde giran los deditos? Hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener un campo magnético hacia abajo. ¿Vale? Entonces, sabemos que van a tener misma dirección y sentidos opuestos. Entonces, para calcular la resultante, el campo magnético, al igual que antes, el campo magnético resultante va a ser el campo magnético 1 más el campo magnético 2. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo del campo magnético 1? Exactamente igual que antes. El coeficiente de permeabilidad, la corriente 1, 2pi por la distancia 1. ¿Cómo calculamos el módulo del campo magnético 2? Lo calculamos como el coeficiente de permeabilidad, la corriente partido de 2pi por la distancia 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta distancia 1, si os fijáis, este cuadrado es simétrico, es un cuadrado con los 4 lados iguales. Entonces, obviamente, si no tienen lados iguales no sería un cuadrado. Que también digo unas tonterías, macho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta semidiagonal va a ser exactamente igual que esta semidiagonal. Es decir, la distancia 1 va a ser igual a la distancia 2. Como sabemos también, porque nos lo dice el enunciado, que la corriente 1 es exactamente igual a la corriente 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los módulos de ambos campos magnéticos van a ser exactamente iguales. ¿Cómo van a ser, por lo tanto, estos dos campos magnéticos? Van a ser iguales en módulo, iguales en dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el campo magnético 2 será igual que menos que el campo magnético 1. ¿Vale? Tendrá la misma dirección, mismo módulo, sentidos opuestos. Por lo tanto, si ocurre esto, ¿cuál va a ser el campo magnético resultante? El campo magnético resultante será B1 más menos B1, ¿vale? Porque B2 es igual a menos B1. Si sumamos B1 más con menos, menos, B1 menos B1, 0 teslas, ¿vale? Es decir, el campo resultante en este punto Q es igual a 0 teslas, ¿vale? Y ya lo tendríamos, no hace falta hacer operaciones, o si las hacéis, os vais a dar cuenta después de hacerlas que el campo magnético 1 se va a anular con el campo magnético 2, ¿vale? Entonces, bueno, os vais a dar cuenta antes o después. El caso es que el campo magnético resultante en el punto Q es igual a 0. Y ya tendremos el apartado A de este ejercicio completo. Borramos otra vez y vamos con el apartado 2. Vale. Volvemos a tener pintado nuestro mismo sistema de referencia con nuestro hilo conductor 1 y hilo conductor 2. Lo que nos está pidiendo en este apartado B, este ejercicio, es que hallemos la fuerza por unidad de longitud que experimenta este hilo 2 debido al hilo conductor 1 situado a esta distancia, ¿vale? Entonces, nosotros lo que sabemos es que la fuerza que experimenta un hilo conductor debido a estar inmerso dentro de un campo magnético es igual a la corriente que circula por él mismo, por este hilo conductor, por el producto vectorial de la longitud de ese mismo hilo por el campo magnético en el que se encuentra inmerso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hallar para hallar esta fuerza por unidad de longitud? Necesitamos saber cuál es el campo magnético en el que está inmerso este hilo conductor. Vale, entonces, ¿quién puede generar un campo magnético en una región específica del espacio? Lo pueden generar o cargas en movimiento o imanes. Lo que tenemos aquí es un hilo conductor relativamente cerca de este hilo conductor, ¿vale? Que es el que va a generar ese campo magnético. ¿Cómo calculamos el campo magnético generado por un hilo conductor? Exactamente igual que hemos hecho en el apartado anterior. Sabemos que es el coeficiente por, cuidado con esto y con los subíndices, por la corriente que circula por ese hilo, partido de 2pi por la distancia. ¿Qué distancia? Si estamos calculando el campo magnético en este punto, que es donde se encuentra el hilo conductor,
la distancia será esta de aquí, ¿vale? Esta diagonal de este cuadrado, ¿vale? Entonces, sabemos que L por B, este producto vectorial, ¿qué es? Es el módulo de L, la definición de producto vectorial, módulo de L, módulo de B, seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman esta longitud, la longitud de este hilo con el campo magnético? Vamos a verlo. ¿Qué campo magnético va a generar este hilo sobre este punto? Sabemos que va a generar un campo magnético perpendicular tanto a este hilo conductor saliente como al vector posición que une el hilo conductor 1 con el hilo conductor 2. Por lo tanto, sabemos que va a tener una dirección tal que así, perpendicular a esta recta y perpendicular también al hilo conductor saliente. ¿Qué sentido va a llevar? Corriente saliente, los deditos hacia arriba, por lo tanto, este va a ser el campo magnético generado en este punto. Si os fijáis, ¿qué ángulo forman la longitud de este hilo con este campo magnético? Forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 será igual a 1. ¿Qué significa esto? Que este producto vectorial va a ser igual a la longitud en módulo por el campo magnético en módulo, ¿vale? Entonces, podemos decir que esto es igual a la corriente 2 por la longitud 2 por el campo magnético. El campo magnético en módulo, que hemos dicho que es el coeficiente por la corriente 1 partido de 2pi por la distancia. Es decir, corriente 2, longitud 2, nu sub 0, corriente 1 partido de 2pi por la distancia. Y esto es igual a la fuerza, ¿vale? Fuerza, en este caso, en módulo, ¿vale? Ahora veremos cuál es la dirección y sentido, ¿vale? Entonces, si lo que nos están pidiendo es fuerza por unidad de longitud, lo que tenemos que dar nosotros y nosotras es F partido de L, ¿vale? No nos están pidiendo la fuerza, nos están pidiendo la fuerza por unidad de longitud porque lo que tenemos es un hilo de longitud indefinida, no sabemos qué longitud tiene, ¿vale? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Si lo ordenamos un poquito, nos quedará nu sub 0, corriente 1, corriente 2, partido de 2pi por la distancia. Nu sub 0 sabemos cuánto es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 son 5 amperios, la corriente 2 vuelven a ser 5 amperios, 2pi, pues 2pi, y la distancia, nos falta saber qué distancia es esta. ¿Cómo la hallamos? Fácilmente con el teorema de Pitágoras. Si nos cogemos este triangulito rectángulo de aquí y sabemos que este lado son 2 centímetros, podemos saber que la distancia al cuadrado son 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? La distancia al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es la suma del cuadrado de los catetos, ¿vale? La distancia al cuadrado serán 4 más 4, 8, por lo tanto la distancia es la raíz de 8, que son 2 raíces de 2, ¿vale? Esto en centímetros. Por lo tanto, la distancia en el sistema internacional serán 2 partido de 100 raíces de 2 metros, ¿vale? Entonces, esto nos queda 2 raíz de 2 partido de 100. Si operamos, nos queda una fuerza por unidad de longitud de 1,77 por 10 a la menos 4 newton partido de metro, ¿vale? Eso en módulo. ¿Qué dirección y qué sentido va a tener? Muy sencillo. La dirección va a ser... claro, primero, vale, volvemos atrás, que esto no lo hemos explicado. ¿Qué dirección y sentido va a tener?
la dirección de esta fuerza va a ser perpendicular, por definición, va a ser perpendicular tanto a la longitud del hilo como al campo magnético. Es decir, va a ser perpendicular tanto a este hilo conductor que sale como a este campo magnético. Por lo tanto, va a tener una dirección perpendicular a ambas rectas. La única forma de que sea perpendicular a ambas rectas es que tenga esta dirección, ¿vale? Ahora tenemos que ver si es atractivo, si la fuerza es atractiva, si esta fuerza la atrae hacia el otro hilo, o si es repulsiva, si la fuerza lo repele, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Con la regla de la mano derecha. Tenemos que girar L sobre B para ver hacia dónde gira este vector, ¿vale? Entonces, el vector L es exactamente el mismo que el vector es el vector longitud de este hilo conductor, ¿vale? Lleva la misma dirección y sentido que la corriente, es decir, saliente. Si giramos este vector de este hilo conductor que es saliente, lo giramos sobre B, lo que estamos haciendo es girar en sentido horario, ¿vale? Estamos girando en sentido horario. Por lo tanto, si nos imaginamos que tenemos un tapón y lo giramos en sentido horario, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tapón? Lo vamos a enroscar. Por lo tanto, si lo estamos enroscando, el tapón va a ir en este sentido de aquí. Por lo tanto, la fuerza por unidad de longitud tendrá esta dirección y sentido. ¿Qué dirección? Perpendicular a la longitud del hilo y al vector campo magnético. ¿Qué sentido? Sentido atractivo hacia el hilo conductor 1. ¿Vale? Y ya tendríamos la fuerza por unidad de longitud en módulo, dirección y sentido.